Francisco Martínez, el primero en llegar, la verdad en la mochila, listo para caminar. Su cámara no es un objeto, es parte de su respirar, es su voz, es su reflejo, su manera de luchar. Francisco Martínez, nadie lo va a frenar, del barrio a la portada aprendió a superar. Cada imagen que captura vuelve eterno un despertar, es su vida en cada toma, es su forma de brillar. Bienvenidos a este tu espacio, tu canal, La Comandancia de los Fósiles. Acércate a las palomitas, ponte tu refresco, tu bebida favorita y acompáñanos. El día de hoy tenemos como acompañamiento en este espacio al señor Francisco Martínez, quien fue una parte muy importante dentro del periodismo de los tiempos de antaño. Vamos a tener una conversación donde cómo es el verdadero periodismo. Hoy en día el periodismo se ha reformado, ha cambiado, pero qué más que las personas de experiencia como Francisco Martínez, que nos acompaña, nos diga cómo es o cómo fue o cómo vivió su estancia laboral en los años. Empezamos, señor Francisco, ¿cómo está? Muy bienvenido. Bien, gracias por invitarme a este podcast. Y me da gusto estar aquí con ustedes. Fíjate que el gusto es de los que conformamos este espacio de la Comandancia de los Fósiles. La verdad nos sentimos honrados de contar con la presencia de una persona que ha tenido muchísima experiencia dentro de lo que hoy llamamos plataformas digitales, pero con anterioridad. Vamos a hacer exactamente esa introducción. Hoy lo podemos concientizar que es plataformas digitales. Antes en el periodismo, ¿cómo ustedes lo conformaban o cómo lo decían? Pues, como lo decíamos, como periodistas, nosotros nos manejábamos con nuestra cámara, en mi caso, con mi cámara, mi lapicero, mi papel, sacábamos datos. Normalmente me acompañaba un reportero a cubrir los eventos. Cabe destacar que yo me inicié en la Nota Roja. Siempre he sido periodista en Nota Roja. Ya después, cuando yo trabajé en el periódico que estaba ahí en la Avenida Madero. En el Sol de Morelia. En el Sol de Morelia, y duré muchos años. Pues yo ahí me inicié como en el departamento de circulación. Y hubo un momento en el que pude brincar a fotografía. Me inicié como fotógrafo porque cuando yo andaba en las noches repartiendo periódico en las madrugadas, me cargaba mi cámara y me tocaba ver accidentes. Ya les tomaba fotos de datos y se los pasaba a los reporteros de policíaca. Entonces hubo un momento en que me dijeron, pues ya vente para acá. Ya me fui al departamento de fotografía. Como a los 3 meses de llegar al departamento de fotografía, me mandan de llamar a la dirección y me dicen, queremos que te hagas cargo del departamento de fotografía. Les digo, aquí hay gente que tiene mucho más años que yo voy iniciando, no les va a caer nada bien a los compañeros. La contadora, que era la jefa de recursos humanos en ese tiempo, me dice, aquí los puestos no se ganan por antigüedad, se ganan por responsabilidad. Entonces necesitamos que te hagas cargo del departamento. Y dije, bueno, sí, sin problemas, a ver cómo reaccionan mis compañeros. Y sí, ya permanecí, no sé, serían 11 años, no me acuerdo cuántos años estuve en el departamento de fotografía. Me tocó vivir muchos casos. ¿Se acuerda de la primera intervención ya oficial que le tocó cubrir?
De la primera creo que fue algún accidente, pero impactantes fue con lo del tamalero en el 2004, si no mal recuerdo. Esa nota fue valga la redundancia, muy rembombante, todo el mundo se hizo viral, lo que hoy le llamamos la forma en cómo se dio la noticia, porque todavía no existían las plataformas que hoy en día se tienen, ¿no? Exacto. Se hicieron por medio de los periódicos. ¿Cómo A fue? través del periódico. Yo estaba en un accidente en el mercado de abastos, en una volcadura de un carro, y suena mi teléfono. Ya había creo celulares en ese tiempo, porque me habla un amigo, me dice: vente para acá, Fernández de Córdoba, a la vecindad. Hay un tipo que estaba haciendo tamales de carne manajá. Y no me digas, ¿en serio? Dice: vente, pero así, porque ya viene el de la Procuraduría para acá. Ah, pues agarré el cochecito que tenía y voy. Como pude, llegué. Y me dijeron, en ese tiempo todavía podía uno arrimarse a la escena del crimen. Me dijo: tienes, pero así, 4 o 5 segundos para sacar lo que alcances de fotografía y salir. Entré, agarré mi cámara, la encendí, saqué las fotos. Cuando llegué, me acuerdo que todavía había una parrilla con piezas de carne, y como que el tipo, para distraer el olor, le puso hojas de aguacate. No se me olvida todavía el olor. Y después de no sé cuántos años van, no se me olvida aquel olor que desprendía. Fétido. No fétido, era como un olor a hierbas. Y pues ya me salí enseguidita, porque me dijo: ya vente, ya vente. Me salí, saliéndome enseguidita, da vuelta a las unidades de la Procuraduría, se acomodan. Yo agarro, hablo por teléfono a mi jefa: jefa, pasó esto y esto y esto. A mi jefa de redacción, a Marta Elba Martínez, a quien le mando un saludo. Y me dice: júrame lo que está sucediendo eso. Le dije: pues hasta ahorita lo que tengo ya de fotografía, esto que mandes a Rafael, porque yo de acá no me puedo estar comunicando ahorita, al seguro. Por ahí lo van a andar buscando al señor, anda en un carrito de tamales, y otros van a la fiscalía. En esto que mueves otros los fotógrafos para allá, yo no me puedo despegar de aquí. Está bien, en cuanto puedas, necesito el material. No me quedaba lejos, me quedaban a 4 o 5 cuadras. Pues ya en cuanto entró la fiscalía y todo, aparentemente nos dejaron subir a los fotógrafos al techo de un lado para de ahí tomar fotografías. Yo ya traía las de adentro. Yo era el primero que había llegado y el único que había llegado ahí adentro. Tuve la fortuna de casi siempre llegar primero a los distintos eventos. Ese día, ya que tomé ya las fotos de arriba, agarré, bajé. Todavía usábamos cámaras de rollo. Llegué y me dijo la jefa: ¿cómo va? Necesito las fotos. Ya me subí, revelamos y empecé a bajar todas las fotos. Y me dijo: quiero esta, esta y esta y esta para la portada, y estas van para la contraportada. Y le dije: me voy a regresar ahí otra vez, porque ahorita van a hacer inspección. Y ya enseguida nos dijeron: ya lo detuvieron, ahorita lo van a llevar. Me dijo: vete para allá, ya los demás a ver qué traen de material. Pues ahí a hacer guardia otra vez hasta que llegaron con él, por ahí como de las 7, 8 de la noche, no me acuerdo. Tomé 2, 3 fotos y va para atrás otra vez a volver a revelar. Ya mis compañeros se encargaron de redactar toda la nota. Esa nota fue muy sonada. De ahí inició la agencia Esquema, porque tuvimos llamadas, si mal no recuerdo, creo que fue de Japón, de España, y no me acuerdo de dónde más nos pidieron material.
pero fue una nota internacional. Pues fue impactante, ¿no? Sí. Además porque pues se dedicaba a la venta de tamales Y, y estaba en un lugar donde se daba atención médica ajá. y a lo mejor ya lo estaban relacionando como que desde que toda la vida había vendido carne humana dentro de los tamales. Y yo ya después le pregunté al que era el jefe de agentes en ese tiempo, le pregunté, oye, licenciado, ¿y si es verdad que eran? No, dice, eran de pollo. Dice, pero lo que pasa es que estos estuvieron bebiendo, le da un mal golpe, cae de espalda, se pega en la cabeza y se espanta y no sabe qué hacer. Y entonces lo hace pedazos, se lo da de comer a los animales. Pensó que tenía 2 perros bulldog, se lo iban a comer todo y no se lo comieron. Comieron muy poco porque cuando se iba a acabar todo el cuerpo. Dice, y entonces pensó en irlo a tirar a algunos lados, pero para eso lo que coció fue para dárselo a los perros. Así fue como pasó y eso, pues, a mí me impactó. Yo ya andaba en la nota policíaca, ya serían 3, 4, 5 años, no me acuerdo. A mí me tocó iniciar en la policíaca cuando el comandante Mario, que en paz descanse, él era todavía perito de tránsito. Ajá. Llegaba yo a los accidentes y cuando necesitaba algún dato me le arrimaba y él me pasaba algún dato. Estoy hablando de, no me acuerdo en qué año sería. Del 2000 aproximadamente, ¿no? Yo creo que fue poquito antes del 2000. Sí. Poquito antes del 2000. Si no, fue por ahí por el 2000 más o menos. Pero creo que fue poquito antes. Y cuando Mario era perito. Y ya después, por fortuna, llegó a ser director de la Policía Estatal. Por decirlo así, normalmente la policía se movía por sectores y por áreas, Sí. pero dentro de los que cubrían los eventos por parte del periódico al cual usted trabajaba, no creo que hayan sido tantos fotógrafos para los eventos que se daban dentro de la sociedad del perímetro de Morelia. Pero resulta de que yo en ocasiones, teniendo un cuadrante no muy grande, ya cuando llegaba, casi llegábamos a la par o hasta a lo mejor ya lo encontraba. Sí. En alguna ocasión yo recuerdo que le pregunté, me dijo, no, es que traigo radio. O algo así. O amistades, lealtades dentro de la policía para que le echaran un fonazo. Vente, porque hay este problema, ¿o cómo es el show? Todavía nos daban oportunidad en aquel tiempo de escuchar las frecuencias de la policía. Traíamos un radio conectado a las frecuencias de la policía. Entonces, pues nos los escuchábamos y nos movíamos rápido. Yo era el fotógrafo de la policíaca. En el periódico había más compañeros, había otros 4 fotógrafos, pero estaban asignados a otras fuentes. A las diferentes fuentes que hay dentro del periodismo. Y pues yo me movía, yo traía vehículo de la empresa, gasolina de la empresa. Llegó a haber noches que llegábamos a trabajar toda la noche porque un fin de semana, un sábado, salíamos de un lugar y nos íbamos al otro y nos íbamos al otro y dependiendo de los eventos o de los sucesos, más bien dicho, así nos movíamos. Y teníamos la facilidad de comunicarnos con los demás compañeros de los otros medios de Comunicación. de la policíaca. Entonces, entre nosotros no había así como rivalidad. Muchas veces nos avisábamos, hay esto, hay lo otro, o yo voy a esto, tú vas a esto, y cuando eran algún mismo percance o situación en 2 puntos diferentes, nos llegábamos a compartir un material, tú me mandas, yo te te paso los datos. Entonces, esas lealtades que existían anteriormente, hoy en día, pues no nos podemos adelantar, pero hoy en día como que no se tienen, ¿verdad? Ya Como no que el se ser tiene. humano viene por competencia al día de hoy, Sí. o así se maneja, ¿no? Sí. Aún viendo que hay más amplitud de campo de rango de comunicación,
por las plataformas digitales, pero aún así existe esa rivalidad. Entonces, anteriormente el compañerismo era latente. A lo mejor entre los medios, los directivos a lo mejor eran los que traían pico y no con otro. Pero los compañeros, Pero acá abajo en los medios, en los reporteros nos saludábamos, nos tratábamos muy bien, no andábamos juntos, a veces en un solo carro para algunos eventos, para algunas ruedas de prensa nos manejábamos juntos para cuando eran distancias largas, para no irnos en dos carros nos íbamos en uno y así andábamos, no había rivalidad. Nos llevábamos muy bien con casi toda la fuente policíaca. dentro de los medios a los cuales estaba trabajando, conoció buenos dirigentes policiales, porque dice que hacía la nota policíaca. Sí. Por ahí me hacía el comentario que más de alguna vez coincidió en algún reporte, en algún evento que se haya sucedido, por ejemplo, que tocó asistir con el comandante Martín. ¿Cómo era asistir a un evento de sacar la nota, usted como periodista y aquel como servidor público, como policía? Yo recuerdo mucho y con mucho cariño al comandante Martín porque inclusive más de alguna vez me defendió. Recuerdo que en algún accidente aquí por el mercado de abastos, llegué yo y estaba tomando fotos, unos muchachos que iban en estado de ebriedad se habían accidentado y uno de ellos ya abriago se bajó y que son unos amarillistas y que quién sabe qué. Y le dijo al comandante, hágase para allá y déjelos trabajar, deje que hagan su trabajo y usted atiéndase porque está lesionado. Ah, que son, y se me quiso dejar ir a los golpes. Y el comandante lo agarró con mucha educación, lo subió a la patrulla y ahí lo esposó y aquí se me queda. Y me tocó también cuando el comandante se accidentó allá por la huerta, allá por la correccional. Por la correccional con no sé si fue el mismo evento porque tuvo varios percances, pero cuando traía como un camión con trozos, ¿o cómo fue el accidente del comandante Martín? No me acuerdo esa vez con qué fue con lo que se accidentó. Cuando llegué ya lo tenían inmovilizado, lo iban a subir a la camilla. Le tomé foto, le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Y ya por dedicarme a sacar datos y ya todo lo demás, pues de momento pierde uno el seguimiento con él como iba. Ya me había dicho él que estaba bien. Y como eran situaciones muy rápidas, porque estaba uno en la media calle y se cuidaba uno de que no pasaran carros para acá o que no lo fueran a atropellar. Entonces había que estar muy a las vivas en todo. Sí, es correcto. Y aparte del comandante Martín, ¿con quién más le tocó convivir y asistir a algunos? Hoy yo de los policías viejos tengo muchos recuerdos con el abuelo, con... Que paz descanse también. Sí. No, había un güero, no me acuerdo sus nombres, pero fueron con muchos policías que yo les estuve muy agradecido porque siempre me trataron muy bien, me apoyaron, no me negaban información. Pues no, así yo que pueda decir, algún policía me llegó a tratar mal, no me acuerdo, pero la llevábamos muy bien con todos, inclusive con algunos de ellos hasta sobrenombres me llegaban a poner y muy graciosos, yo aguantaba. Y con el Confi, todavía por ahí lo saludo de vez en cuando. Sí, todavía anda en el activo el Sí, carajo Confi. sí. Él es del municipio ahorita, pero creo que está Pues es que luego de repente los cambian, les dan una comisión comisionado. y luego ya de repente yo luego en el estado ahorita pues ya le perdí un poquito la estancia donde esté, pero sé que anda trabajando, sé que todavía anda echándole Estaba ganas. incapacitado, tuvo una operación, yo me lo encontré hará que cosa de un mes y medio y me dijo que estaba en recuperación, lo habían operado y y así tengo la fortuna de que fuimos
a lo mejor maestros de varios muchachos periodistas. Fuimos escuela para muchos muchachos. Con eso, ahorita vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a quedar con las reglas que debe de tener básicas de conocimiento para para ser un buen reportero o para hacer una buena entrevista o reporte. Ahorita en un momento más regresamos y nos quedamos con esa pregunta. Perfecto. En tierras de Michoacán. Le estaba yo comentando con respecto a que si existen algunas reglas que normalmente se establecen, a lo mejor personalmente uno las va entendiendo para poder ser periodista. Tal vez no estén en un formato, no estén en un decálogo, pero que existan esas reglas para poder hacer un buen reporte. Las reglas básicas del periodismo: cuándo, cómo, a qué horas, dónde, por qué. Son 5 reglas básicas que debe de seguir un periodista. En base a eso puede hacer una buena nota. Cuándo, cómo, a qué horas, dónde, por qué. Y cuando yo me tocaba acudir a algún lugar solo que no podía ir mi compañero el reportero, agarraba y sacaba mis anotaciones, esas, cuándo fue, por qué pasó, qué sucedió. Ya le llevaba yo los datos a mi compañero: esto fue lo que sucedió y ahorita te bajo las fotos. Le explicaba más o menos cómo estaba y él se sentaba y redactaba. Al último, a veces cuando había tiempo me decía: a ver, dale una checada a ver si estoy bien. Y ya si había algo le corregía, y si no, ya sí pasábamos la nota. Cuando nosotros teníamos la obligación de pasar 4 o 5 fotos, un dummy que le llamaban, una foto en pequeñito del suceso, y en la mesa de redacción decían: me gusta esta, o a esta córtale así, y ya era que se mandaba. Y ahí terminaba yo, por ejemplo, el proceso de la nota del cual usted iba al lugar a verificar y sacar los datos. Ya llegaba a alguien que se encargaba de la redacción. Sí. Posterior le decía: de lo que me mandaste está bien establecido. Daba su punto de vista y salía la nota. Sí, tenía que llegar a qué horario para que fuera la nota de la mañana. Por muy tarde, ¿cuál era el límite? Como la policíaca nunca tiene horario, nosotros teníamos hasta las 7, 8 de la noche para meter, solo que fuera algo muy relevante. Entonces sí había que corregir. Vio el caso cuando atacaron a la licenciada Minerva. Ya estaba tirado el periódico, ya se había acabado el periódico, y me habla un muy buen amigo, que en paz descanse, y el doctor Ramón Ramírez, y me dice: acaban de atacar a Minerva, vete para la feria con mucho cuidado porque se vienen tiroteando todavía en el camino. Como pude, salí volando y allí iba. Llegué al lugar, como en ese tiempo todavía traíamos radio, llegué a escuchar a los de rescate que no se querían arrimar hasta que estuviera la zona fría, como le llamaban. Como se hablaba de que todavía se venían tiroteando. Llegué yo y me paré. Cuando me bajé del carro, vi que casi pisaba una granada. Entonces, pues ya me retiré yo con cuidado, saqué mis cámaras, empecé a tomar fotos, grabé. Iba bajándose el escolta, acaban de subir a la licenciada Minerva en una ambulancia y la sacaron por el otro lado del recinto ferial. El cuate que desafortunadamente perdió un ojo, todavía lo agarré todo ensangrentado, se venía tapando. La ambulancia todavía, después de que yo llegué, tardó 4 o 5 minutos en llegar. Una vez que llegó, fue el primero que levantaron.
Me acuerdo que había mucha gente todavía llorando y una señora que les pedía ayuda por que su marido lo habían lesionado. El señor estaba tirado abajo en el piso. Yo no le quise decir a la señora de verlo en el estado que estaba, que ya no contara con Que el ya no señor. contaba con el señor. Agarré, tomé fotos, grabé lo que se pudo, me retiré y como era tanto lo que había que tomar y grabar en ese tiempo, entonces entre tomar fotos, grabar, y le hablé a José Luis, le dije, esto está así y así, mándame al otro fotógrafo para acá y háblales al periódico por si quieren esperar la nota. Ese es que ya está terminado el periódico. Pues todos los periódicos, inclusive creo que La Voz, también desecharon ese periódico y volvieron a editar la nota roja porque era una nota sumamente importante, relevante. De modo que el periódico se volvió a tirar esa noche. Ya la gente que se habían llevado a sus casas volvieron a ir por ellos para volver a venir a imprimir. Que inclusive ese día creo que salimos un poco más tarde por las modificaciones que se hicieron, pero pues porque la nota no podía esperar. Era una nota demasiado relevante. Sí, yo pensé que eso no pasaba, o sea, lo llegué a ver en películas y en algún otro tipo de contextos, de que de repente hay que recoger todo el periódico porque no es porque la nota salga mal, sino porque sale algo relevante y que tenemos que cambiar la nota. Y aquí llegó a suceder lo de aquello de que paren la rotativa porque se va a modificar la cosa. Y les digo, ya estaba el periódico tirado, ya estaba para salir. Pero el director dijo, no, va para atrás todo. Y ahí me traían a la carrera arreglando fotos y bajando esto y bajando lo otro. Información. Sí, y llegamos a la redacción a bajar fotos y mi compañero lo que logró sacar de datos ahí y otros en el camino con el teléfono. Y mi compañero Martín Espinosa, él se quedó allá en el recinto. Yo me vine con el material que yo ya traía, que era del primer material, y fue del modo que trabajamos esa nota muy relevante. Había que mencionar esto de que dijo, sin darme cuenta, por poco y piso una granada. Sí. Los riesgos que conlleva, no, el periodismo no es sencillo. Si quieres estar en el lugar de los hechos y hacer una nota no espectacular, pero que sí que narre los hechos o los sucesos que se dieron ahí, sí existe el riesgo. Y la gente no se da muchas veces cuenta del riesgo que corre el periodista, porque el periodista va a cubrir la nota, pero no sabe también los riesgos que puede haber en el camino, sí. Aparte, recuerdo a mis dos amigos, al Chapulín y a Jorge, como también ellos, viniendo de cubrir una nota, ellos se accidentaron y perdieron la vida, ¿no? Y habíamos estado 8 días antes en un evento del procurador, andábamos cubriendo la nota y veníamos los 4 juntos echando relajo. Me acuerdo que Jorge le decía a José Luis, flaco, vamos a competir, a ver quién saca la mejor nota. Le dijo José Luis, va, déjame, me curo porque ando tantito agripado ahorita, pero ahora que ya me sienta bien, nos la jugamos a ver quién saca la mejor nota. Órale, sin rivalidad, sino así de amigos, sí, pláticas. Y ya no le dio tiempo. Ya no hubo una oportunidad. Ya no hubo otra oportunidad. Ellos se fueron a cubrir la nota a la costa 4 o 5 días, no me recuerdo cuántos días, y ya de regreso fue que se accidentaron y perdieron la vida los dos. Pero, para eso, cuando yo me retiraba de acá, antes de retirarme le hablé a un militar. Le dije, mire señor, ahí lo que hay, no vaya a ser que la pisemos. Y dije, ay, no sabes de la que te salvaste, me dice. Y ya fue y anduvo buscando piedra, le puso piedras allá alrededor para que no las fuéramos a pisar. Le embaló de piedra prácticamente para que no hubiera riesgo. Y él se quedó ahí al pendiente hasta que llegara personal para desactivar. Calificado como tal. Sí. Yo ya no supe qué más pasó porque yo me vine a la redacción.
pero un periodista cubre muchas cosas y luego tiene uno momentos muy encontrados, porque sentimientos encontrados, porque a veces no sabe uno si reír o llorar. Me tocó algún caso de que un señor atropelló a un niño sin querer y llevaba ahí una niña, una chavita, compañera mía, que acababa de salir de la escuela, y le dijo al señor, en su desesperación, pues agarró al niño y lo subió porque fue en una brecha por acá en un rancho a un lado de Cuitzeo, y se vino a un pueblo y no se lo quisieron atender, que el niño ya no tenía signos, y él por la desesperación se vino a Cuto, ahí a la clínica, y lo atienden y dice, no señor, ya no se lo puede llevar, el niño ya no tiene signos vitales. Entonces me entero yo, me voy con mi compañera, a Paulina, que ahora es licenciada en periodismo, y le digo, ahorita te voy a dar datos, tú empiezas a redactar, yo los saco, y agarro y saco fotos, y de repente la veo que empieza a llorar y a llorar. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Es que yo no sé cómo ustedes aguantan esto, destrozada ella. Yo no sé cómo ustedes, y pues ves que veíamos a la mamá, y la mamá con el niño pues le parte a uno. No, pues imagínate. Los niños chiquitos lo parten a uno, el sentimiento. A veces cuando pues está uno acostumbrado a ver accidentes o a esto y lo otro, pero son personas adultas y no tiene uno el mismo sentimiento que tiene con los niños chiquitos. Es un sentimiento en el cual no se puede explicar. Lo quiebran a uno a veces. Sí, yo pienso que las fortalezas en los sentimientos, es muy difícil propiciarlas. Lo puedes asemejar hacia con alguien o hacia con el otro, con el vecino, pero cuando uno dice, no, es que por dentro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que le haya tocado cubrir un evento donde conoció a la persona, tal vez convivió, posiblemente existe una estima, un aprecio para él, y que de repente venga un suceso complicado. Sí, como no, con el director del C5 y que fue después director también de la policía, Sarasúa. Sí, Sarasúa, el secretario, ¿era el director? Sí, en aquellos tiempos se manejaba por dirección. Sí, era director. Siempre fuimos muy amigos con él desde que estaba en el C5. Cuando me enteré que le iban a dar la dirección de la policía, como yo traía su número, le marqué y le dije, jefe, ¿no me vas a invitar a la toma de posesión? ¿A cuál toma? Dije, pues ya sé que vas a ser el director. Nuevo director de Seguridad Pública. Si ya te fueron con el chisme. Sí, ahí te espero a las 5 en la secretaria, en la dirección de policía. Ahí va a ser. Órale. Con él siempre fuimos muy amigos. Y cuando lo atacaron me dolió también mucho, porque teníamos mucha relación con él. También, ya sabes, se perdieron las vidas, como la del hijo de Mario Bautista. También fue policía con el que fuimos muy amigos. Y son de esas situaciones que les digo que lo parten a uno, porque pues son personas con las que convivimos mucho, con las que nos llevamos muy bien. Y luego ir a cubrir la nota también, pues como que sí le duele a uno y lo parte a uno, pero finalmente pues uno tiene que hacer el trabajo. A veces no es fácil, pero lo tiene uno que hacer. ¿Cómo vivir un espacio de una índole en ese momento sin que te gane el sentimiento? ¿Había que pensar en otra cosa o...? Pues es que como a veces está uno entre tanta cosa que tiene que hacer, entre una llamada para informar lo que está sucediendo, entre tomar la foto del suceso, entre sacar datos, no, le da uno a veces mucho tiempo de pensar en... Lo siente uno como amigo, como por la estima que tiene uno, lo parten a uno, pero ese mismo sentimiento lo lleva a otra situación al tratar de hacer la nota o de sacar datos sin que sean hirientes.
sin que sea tan descriptiva la nota, que hable uno con la verdad, pero que no diga las cosas hirientes o no sé de qué modo. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en el lado policíaco que me tocó cubrir a mí, pasa lo siguiente, de que como hace rato que comentó, ¿no? Que hay un accidente y que posiblemente hay un menor de edad que esté fallecido y que el papá o la mamá aún continúen con vida y que tú tengas que preguntarle cómo se llama, cuántos años tiene y que a lo mejor la persona en ese momento está bloqueada y pueda contestar de una manera solloza, no sé, a lo mejor no pueda contestar y que tu nota pues no puede ir incompleta, tiene que ir el reporte en base a los hechos que sí sucedieron y pues dice uno, ¿cómo tengo que sacar la nota? Nosotros teníamos que apoyarnos en muchas ocasiones en los policías, si les pasaron algún dato, cómo se llamaba, cuántos años tiene aproximadamente. O así teníamos que buscarle de modo de que a lo mejor no tener contacto con las personas porque en ese momento están bloqueadas o están dolidas y hasta una grosería le pueden decir a uno por el tenso del momento. De la situación. Entonces siempre tratamos de evitarlo y nos dirigíamos a veces con la autoridad a que nos dieran algún dato. O con los de rescate también, con nuestros amigos los bomberos, los elementos de rescate, Pues que fueron muchos los que nos apoyaron. Yo pienso que tiene que haber un equilibrio de las diferentes autoridades que competan en el lugar. Si va la ministerial, pues hay que buscar hacer el equipo con ellos. Si va el rescate, si va la preventiva. Sí. Y eso me conlleva a la siguiente duda que tengo en algún... En tierras de Michoacán. Y dentro de las propias funciones que le tocó asistir y ver, ¿en algún momento de la historia tuvo algún acercamiento con algún dirigente policial? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, Reza Maqueo, el licenciado Reza Maqueo nos llegó a hacer alguna cena de Navidad, no me recuerdo, creo que fue de Navidad. Y posteriormente le pidió a mi jefe que fuéramos a hacer un reportaje de la policía ecológica que traían en aquel tiempo, que traían en la sierra, allá de Apatzingán, de Buenavista, toda esa parte traían policía ecológica. Y me tocó ir con Mario Bautista, con mi jefe José Luis Díaz, y fuimos con su gente a hacer notas, el levantamiento de fotos y datos, cómo trabajaba la policía, cómo les tocaba andar en los campamentos tortugueros y todo eso. Ahorita que decía eso, también me llegué a acordar de que me tocó ir al estado cuando el BOM, que traían el BOM, ver a los policías cómo les tocaba quedarse dormidos en plena sierra, ahí a un costado de la carretera. A veces se cobijaban con algún suéter, con las chamarras. Con la manga. Sí. Me acuerdo que más de alguna ocasión me tocó cubrir también esos eventos y nunca pude sacar, por respeto a los policías, una fotografía de cómo se quedaban ahí dormidos a la intemperie. La gente no sabe lo que vive un policía ni lo que vive un reportero. No, dice que yo pienso que ese es uno de los detalles entre la sociedad, porque siempre existe como una pequeña o grande separación de que pues no todos son buenos ni todos son malos, pero de que cuando te toca emigrar a otro lugar que es dentro del mismo estado, que es el perímetro que te corresponde dar la seguridad y prevención, pues se pasan muchas inclemencias. Hoy en día ya se cuentan con cuarteles y todo eso, pero aún así el cuartel no te lo puedes llevar, se toca ir a un lugar de partida. Entonces tienes que buscar la forma de descansar conforme se te dé la oportunidad y los tiempos. En algún momento hemos tenido compañeras en este espacio, en este canal, de que yo les pregunto, yo me tocó vivirlo porque me tocó verlo, pero yo les pregunto directamente a ellas, ¿cómo convivir una mujer con el otro sexo, que es el varón?
y dependiendo de las necesidades, ¿no? Si vas a un operativo, vas en la parte posterior en la caja o vas en cabina y te dan una necesidad, ¿qué hacer como mujer? Y dicen es bien complicado, ¿no? Sí. Para los hombres de la misma forma también es complicado, no tanto la necesidad, sino también en ocasiones es el cómo descansar un momento para poder continuar la marcha. En tiempos de lluvias, le voy a dar un poquito de imagen de lo que yo preciso y recuerdo, porque nos tocó cubrir un evento de un siniestro muy fuerte que fue en Panindícuaro. Allí agredieron tanto al director de Seguridad Pública y su director, y pues se perdió la vida. Ahí nos tocó tener un filtro durante, sin exagerarle, más de 8 días, día y noche, y casi esos 8 días estuvo lloviendo, ya sea por la tarde, por la mañana o por la noche, y no había espacios donde descansar. Prácticamente poníamos como unos troncos para que el agua corriera y uno con su manga y a descansar lo que pudieras. Eran situaciones muy precarias y que le haya tocado verlas, que dijo no las tomó, pero les tocó verlas, que así es como se vive prácticamente cuando uno va a cubrir un evento o algún lugar, un siniestro que se da ya sea en una zona rural. Sí, y hay muchas cosas así como esos ejemplos que la gente no conoce. Está cuando se cayó el avión del gobernador de Colima. También ese día nos tocó, bueno, yo un día antes había ido a un sobrevuelo con la Procuraduría al rumbo de Huetamo. Y cuando llego, entrego mi material, lo publican y nos llevamos toda la contraportada. Y la voz no lo traían ni los demás. Y entonces cuando llegan los demás compañeros le reclaman a la de comunicación social por qué nada más nosotros. Yo como sé cómo obtuvieron ellos su material. Y entonces les organiza un sobrevuelo a los demás. Y me dijeron, ¿vas a ir? Le dije, no, está lloviendo, yo no voy, ahorita se vaya a caer esa cosa, ahorita lloviendo, no, yo no voy. ¿Y que no les gustó mi material que ya publiqué o qué? Y ya así se quedó, y al poco rato empezamos a darnos cuenta del accidente. Para eso supuestamente acababan de despegar de Huetamo los compañeros que venían en el helicóptero, y nosotros nos fuimos por tierra. Ellos llegaron, tomaron fotos, lo que pudieron y se vinieron, pero nosotros nos fuimos y hasta ya no pudimos entrar al lugar porque ya estaba ahí la PGR de aquel tiempo. Ya tenían acordonado, ya estaba todo blindado, ya no nos dejaron arrimar, pues ya nomás lo que pudimos tomar. Pero yo por algún lado me les colé y alcancé a tomar algunas fotos de adentro. Me metí por una zanja arrastrando, me saqué fotos y me regresé y ya nos vinimos. Y al siguiente día también, ahí vamos otra vez en la mañana. Y cuando llegó el dueño del predio, se bajó de un camión y venía tapándose el sol porque nos les arrimamos todos los reporteros. Y se venía tapando el sol con el periódico y era el Sol de Morelia. Y casualmente traía ahí mis fotos. Pues más acabaron de enojar mis compañeros de otros medios porque traía yo fotos del lugar que me decían que yo no había estado, pero no sabían que yo me había colado por una zanja. Había buscado las formas y modos. Sí. Del periodismo no debe de tener límites, jefe. Sí, sí. Y usted creo que lo aprendió y sacó su nota, que a eso Sí. lo enviaron, ¿no? Sí, a eso me mandaban. Y pues uno siempre tenía que buscar el modo de obtener la foto. No, pues dentro de lo que son las funciones policíacas y más aparte como comunicador, le toca vivir esas experiencias. Pues aquí los tiempos de repente se nos acortan mucho, son muy interesantes la plática que estamos teniendo. Sé que el tiempo que se nos da es para más historia que todavía no la vamos a alcanzar a contar. Los vamos a dejar en suspenso. ¿Y qué le parece si posteriormente tenemos un acercamiento? Con mucho gusto. Y vamos a continuar narrando historias que le tocó cubrir dentro Claro que sí. de las funciones como periodista.
Claro que sí, con mucho gusto, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes, platicar algo de lo que no sé en cuántos años de vida periodística serán, 30 años, no me recuerdo cuántos tenga en esta actividad, pero muy bien vividos, muy bien disfrutados. He disfrutado los días tristes y los días contentos. Porque entre todo también hubo cosas buenas, ¿verdad? Sí, ha habido muy Y que todavía esas en algún momento las vamos a llevar aquí en este espacio. Y pues no me queda más que agradecerle, señor Francisco, y esperemos que pronto lo tengamos por acá en este mismo espacio, en este canal, La Comandancia de los Fósiles. Vamos a invitarlos a que, si no se han suscrito, pues aún te estamos esperando con los brazos abiertos, te acobijamos, te damos un abrazo, y pues qué más que nos acompañes con una suscripción y te sumes más a la familia de los fósiles. Sin más ni más, nos retiramos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.